Hermanos, en esta oportunidad tengo el propósito de hablar a nuestros hijos. Así que les voy a rogar que por favor me ayuden los padres a mantener la atención de sus hijos. Evidentemente, pues primero habrán de estar atentos ustedes, ¿verdad? Para poder mantener atentos a sus hijos, para que puedan escuchar lo que queremos decirles en esta hora. Hijos nuestros, hijos de todos los hermanos que estamos aquí, el domingo pasado vimos cómo Dios los encomendó a ustedes al cuidado de nosotros, sus padres terrenales. Y esto fue para que los instruyéramos en la palabra del Señor, para que los moldeáramos en la santa, justa, buena y sabia imagen de Dios, para que los entrenáramos en la obediencia de sus mandamientos, para que los adiestráramos también en el servicio de su reino. Dios nos los encomendó a ustedes para que nosotros hiciéramos esta labor en ustedes, por lo que ustedes, hijos nuestros, tienen un inmenso privilegio. Ustedes tienen un inmenso privilegio que nosotros, sus padres, no tuvimos. Pues a ustedes se les concedió el inmenso privilegio de haber nacido en un hogar que, si no desde el principio, al menos eventualmente llegó a ser cristiano. Y eso, niños, hijos nuestros, eso es un privilegio que Dios les concedió. Ustedes pudieron haber nacido en el hogar del vecino, pudieron haber nacido en el hogar de sus primos lejanos o cualquier otro de sus familiares, tal vez incluso, que no conocen al Señor. Pero Dios escogió que ustedes nacieran en un hogar que al menos eventualmente llegó a ser cristiano. Dios les concedió un privilegio mayor incluso que el de los hijos de los gobernadores. Con toda la pompa que incluso los hijos de los presidentes pretenden tener, Dios les concedió a ustedes un mayor privilegio que ese. E incluso Dios les dio a ustedes un privilegio mayor que el de haber nacido aún en la misma cuna de la realeza británica o de alguna otra realeza. Yo sé que muchos piensan que haber nacido en la cuna de la realeza o algún pariente de un rey habría sido lo mejor que les habría pasado. Pero ¿saben? Esto no es así. Dios les concedió a ustedes un privilegio mucho mayor que ese. Ustedes son más afortunados que los hijos de los reyes, que los descendientes de los reyes en esta tierra. Ustedes nacieron en medio del pueblo del libro. Ustedes nacieron en medio del pueblo del que trata la Biblia y al que la Biblia se refiere en todas sus páginas. Ustedes nacieron en medio de ese pueblo al que Dios escogió. Ustedes son la descendencia del pueblo amado de Dios. Ustedes son la descendencia de los hijos amados de Dios. En cierto sentido, entonces, ustedes son los hijos de los profetas. Ustedes son la descendencia de ellos.
Ustedes fueron elegidos también como sus padres, aunque en este caso ustedes fueron elegidos para ser parte de una familia creyente. Desde la eternidad Dios escogió que tú nacieras en el hogar de tus padres. ¿Podía Dios haber hecho que nacieras en otro lugar? Sí podía. ¿Por qué no hizo que nacieras en el otro lugar, en la otra familia, en la otra casa, en el otro país? Dios te creó y te escogió para que nacieras en un hogar creyente. Y Dios los puso aquí. Dios los puso a ustedes en este campo de entrenamiento entre sus padres y la iglesia para que en su voluntad, la voluntad de Dios, un día ustedes, como veíamos, tomaran la estafeta de nuestras manos y continuaran la carrera en el reino de Dios hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, pues, son llamados también de Dios en sus propósitos para que conforme a su voluntad, queriendo el Señor tener misericordia de ustedes, ustedes continúen no solo la fe, sino el trabajo de sus padres en esta tierra para gloria del Señor. Y por ahora, nosotros, sus padres, les instruimos en la palabra del Señor y les entrenamos en los deberes piadosos y les corregimos para justicia, a fin de que un día ustedes anden en este glorioso camino. Ese es nuestro afán, esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito, al instruirles, al entrenarles y al corregirles, que un día ustedes anden en este glorioso camino por ustedes mismos, para que un día nosotros podamos soltarles de la mano y ustedes puedan andar solos hacia el Dios nuestro y de ustedes también. Y hoy, nosotros sus padres en la carne y algunos también en la fe, nos unimos al llamado que el rey David hace a su propio hijo Salomón en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 28, en el versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Hasta allí. El rey David estaba cerca de morir y ahora está poniendo en orden su casa. Y está dando instrucciones sobre todo a su hijo Salomón, quien no solo le sucederá en el trono, sino también tomará la estafeta de su padre en los servicios al Dios Todopoderoso. Y antes de que el rey le dé instrucciones sobre las cosas que ha de hacer en el reino, David le dice a su hijo Salomón: Salomón, hijo mío, si una cosa tengo que instruirte, si una instrucción tengo que dejarte, si un consejo por último puedo decirte es: hijo mío, conoce al Dios de tu padre.
Si una cosa anhela mi corazón antes de partir de esta tierra, es que tú conozcas al Dios de tu Padre. Que tú puedas encontrarte con Él, o más bien, que Él te encuentre. Que puedas conocerle de una forma real, experimental, salvadora. Que sepas quién es Él y sea también tu amigo y tu Salvador. Antes que puedas tener o lograr metas en esta tierra, terminar tus estudios, conseguir un buen trabajo o hacerte de una gran casa, nuestro deseo es que puedas conocer al Dios de tus padres. Y no solo eso, sino que al conocerlo puedas servirle con un corazón perfecto y un ánimo, noten, voluntario. Nuestro texto nos expresa claramente la principal preocupación del rey acerca de su hijo y la de todo padre creyente, la que todo padre creyente comparte respecto a sus hijos, que conozcan y sirvan al Dios de sus padres. Hijos nuestros, escúchenme, por favor. Deben saber que nosotros, sus padres, estamos más que convencidos, estamos ciertísimos de la realidad de la grandeza, de la majestad y de la gloria de la persona de Dios Todopoderoso y de las realidades espirituales y eternas y de la necesidad de que ustedes también lo conozcan. Dios para nosotros no es un pasatiempo. Hijos nuestros, deben saber que Dios para nosotros no es una idea etérea. No es algo que incluso nuestros padres nos hayan transmitido también. Dios es el Rey glorioso, soberano y todopoderoso que nos encontró a nosotros cuando nosotros no le buscábamos. Nosotros no les estamos trayendo a una denominación, a una creencia más. Nosotros estamos procurando que ustedes crezcan entre la asamblea del Dios viviente, la iglesia. Y que sepan que para nosotros Dios no es una idea, solamente una forma de pensar o solo una parte de nuestra vida o de nuestras ocupaciones, o porque todo mundo tiene que creer en algo y de creer en el Buda a creer en Dios, pues mejor en aquel que puede hacer más cosas. ¿Me explico? No, nosotros no creemos en Dios por esto. Dios es real en nuestras vidas y anhelamos que sea real en la de ustedes también. Deben saber que nosotros, sus padres, estamos ciertísimos que el verdadero cristianismo no es una religión externa, no es una religión hueca y vacía como la que vivimos antes y tal vez algunos de ustedes nos vieron vivir, sino la más gloriosa realidad que el universo puede tener y que puede ser experimentada por los que le buscan con un corazón sincero. El cristianismo, pues, no es una religión así en el sentido que el mundo la ve, solo un sistema de creencias y ya. Es una realidad eterna. No se trata de que nada más por fuera vivamos y digamos que somos cristianos
y en la casa y en la calle nos comportemos como si Dios no existiera. Y yo espero que ninguno de los padres les hayamos dado ese mensaje a ustedes, hijos nuestros, de que la religión sea solo algo para los domingos. Porque eso sería un concepto de una religión vana, mediocre. Deben saber también, hijos nuestros, que nosotros, sus padres, estamos ciertísimos de las realidades espirituales eternas y que son la firme confianza del corazón de sus padres y que rogamos que también lo sean de ustedes, pues nosotros aguardamos la eternidad. Nosotros estamos ciertísimos que si aún muriésemos el día de hoy o mañana ya no despertáramos, estamos seguros de que las promesas que Dios ha hecho a los creyentes serán verdaderas en nosotros y estaremos gozando con nuestro amado Salvador. Estaremos regocijándonos con Él en la gloria. Sepan, hijos nuestros, que estas no son historias que alguien nos dijo y que pues si sucede, pues bueno, ojalá que sucedan. No. Nosotros, sus padres, sabemos que son realidades absolutas en las que aguardamos y esperamos. Por lo que no tememos más a la muerte, más que lo que pudiéramos haber dejado aquí, que son ustedes mismos. Así, hijos nuestros, ustedes saben que nosotros, sus padres, entonces, en lo terrenal, no tenemos riquezas para dejarles el día que nos vayamos de aquí. No tenemos tesoros que dejarles como herencia cuando partamos de esta tierra a la presencia de Dios. No tenemos posesiones que les sirvan de herencia, pero rogamos y esperamos que el Señor nos conceda que el día que seamos llamados a su presencia y nosotros ya no estemos aquí, el Señor nos haya concedido dejarles a ustedes un incalculable tesoro de enseñanzas bíblicas. Que hasta el día en que nosotros vayamos a la presencia de Dios, les hayamos podido dejar un gran tesoro de enseñanzas bíblicas en su mente y en sus corazones. Rogamos que el Señor nos haya concedido haberles dejado una invaluable fortuna en un entrenamiento piadoso en las vidas de ustedes. Que sí dolió, que sí molestó, que sí costó, pero que al final les forjó, les formó en una vida piadosa. Que el día que el Señor nos llame a su presencia, hayamos dejado un resplandeciente testimonio de vida práctica en amor, adoración y servicio a nuestro Dios. Y aquí ya no solo estamos hablando de los progenitores según la carne, sino de todos los que en una forma son padres también en la iglesia. Pues hijos nuestros, ustedes no solo tienen padres en el sentido carnal, también aquellos hermanos y hermanas en la fe, maduros en la fe, vienen a ser sus padres, pues ellos también les aconsejan y oran por ustedes. Ellos también
les instruyen, les enseñan y alguna vez les habrán de llamar la atención en alguna conducta. Rogamos que al día que el Señor nos llame, hayamos dejado un gran ejemplo de vida práctica, en amor, en adoración y en servicio a nuestro Dios. Porque, aquí hago un paréntesis, padres, ustedes no debieran esperar que sus hijos sean cristianos fervientes, servidores del Señor todos los días de su vida, cuando ustedes no lo son. Los padres no debemos esperar una mejor conducta de nuestros hijos que la que nosotros les estamos mostrando con nuestros hechos y nuestro ejemplo. Porque si no, lo que estamos pidiendo es un milagro. Y aunque ciertamente la salvación es un milagro, hermanos, nosotros no tenemos, como se dice coloquialmente, cara para pedirle a Dios algo así. Es como si le dijéramos: Señor, yo le he enseñado a mi hijo a pecar, a andar en el mal, a desperdiciar su tiempo en el mundo y en la carne, a enfocarse primero y dar prioridad al mundo, a las cosas terrenales, a las cosas materiales y a todo lo mundano, pero te pido que él sea un ferviente cristiano servidor tuyo. O sea, ¿sí me explico? No tiene nada de sentido eso. Eso más bien debiera causarnos vergüenza. Pero el Padre cristiano ruega y anhela en el Señor que cuando, ya sea que nosotros, sus padres, hayamos partido a la presencia del Señor, o que ustedes ya estén y anden por su propia cuenta, ustedes puedan decir: mis padres tenían sus defectos, pero si una cosa me enseñaron fue a temer y a obedecer a Dios. Que ustedes puedan decir: mis padres tenían sus defectos, sí, pero al menos me enseñaron a temer y a obedecer a Dios y a servirlo con sinceridad. Que ustedes puedan decir: mis padres no me dejaron otra cosa que el conocimiento de Dios y de cómo servirle. Oh, que el Señor nos concediera esto a todos los padres aquí. Que ustedes como hijos puedan decir: mis padres no me dejaron ninguna posesión material, salvo estos viejos libros en los que me enseñaban en la palabra de Dios todos los días. Y si una posesión material podamos dejarles, sea al menos una nutrida biblioteca de sanos libros en los que ustedes puedan aprender más del Señor y cómo obedecerlo. Sepan pues que nuestras más encarecidas oraciones por ustedes, hijos nuestros, es que una vez que nosotros ya no estemos, o ustedes ya no dependan de nosotros, ustedes puedan conocer al Dios de sus padres. Ustedes puedan estar firmes en Él y servirle con un corazón perfecto y un ánimo voluntario. Ese es el anhelo de nuestros corazones y la oración de sus padres. Que vivan para su gloria
y sean eficazmente útiles en el engrandecimiento del reino de Dios, en el cumplimiento de sus propósitos aquí en la tierra. Rogamos que no suceda con ustedes como el rey Joás. ¿Qué sucedió con el rey Joás? Dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, versículo 2. E hizo Joás lo recto ante los ojos del Señor todos los días de Joiada el sacerdote. Para que podamos comprender con mayor claridad qué está pasando aquí, hermanos, voy a hacerles un poco de contexto. Escúchenme bien, hijos nuestros. El rey Joás era un rey de la tribu de Judá. El rey había nacido en medio de una de las épocas más apóstatas del reino de Judá. Y en una de las épocas en la que los reyes de Judá habían apostatado más de Dios a causa de la influencia maligna de Acab y de Jezabel. ¿Se acuerdan de Jezabel? Pues aquí está involucrada en todo esto también. El abuelo del rey Joás se llamaba Joram. Su abuelo se casó con la hija de Jezabel. Y su abuelo, el abuelo del rey Joás, adoraba a ídolos extraños como su esposa y sus suegros. El abuelo del rey Joás mató a todos sus hermanos. A todos ellos, literalmente los mató. Y Dios lo hirió con una enfermedad vergonzosa en los intestinos, de la que murió, y murió de manera muy vergonzosa. Y este rey Joram, abuelo de Joás, solo reinó 8 años en Judá. El padre de Joás se llamaba Ocosías. Era hijo de Atalía, hija de Jezabel, o sea, su abuela era Atalía y su bisabuela era Jezabel. Y también su padre, el padre de Joás, Ocosías, adoraba también a los ídolos extraños como Acab y como Jezabel lo hacían. Y esto lo hizo hasta que Jehú lo mató. Ya luego ustedes pueden en casa buscar la historia de Jehú. Es una historia interesante de la manera en la que Dios hizo justicia con los reyes de Israel. Atalía, su abuela paterna, la abuela paterna de este rey que estamos hablando, Joás, cuando murió su hijo Ocosías, padre de Joás, mató a todos sus nietos, es decir, mató a todos los hermanos de Joás, y solamente a él lo salvaron cuando tenía 1 año de nacido. Este rey Joás se salvó de morir, pues su abuela mató a todos sus hermanos, a todos. Y al único que pudieron rescatar fue a Joás, cuando tenía 1 año. Quien lo rescató fue Josabet, esposa del sumo sacerdote Joiada y hermana de su padre. Josabet era su tía. Y ella, cuando vio que Atalía estaba matando a todos los hijos de Ocosías, entonces ella tomó al niño y lo escondió. Esta mujer era esposa de Joiada, el sumo sacerdote. Y Joás, pues, nuestro personaje en cuestión, fue criado e instruido en el templo bajo la guía y la enseñanza del sumo sacerdote Joiada.
Oh, hermanos, qué historia tan interesante, ¿no les parece? Al final, este único descendiente del linaje de David, el único que quedaba vivo, es recogido por la esposa del sacerdote y es criado en el templo de Dios bajo la instrucción y la enseñanza del sumo sacerdote. Más o menos como ocurrió con Samuel, ¿se acuerdan? Samuel fue entregado una vez que fue destetado al sacerdote Elí y allí creció. Y sabemos lo que Dios hizo de Samuel. Joás fue llevado entonces al templo y creció, hermanos, en el templo. Joiada lo instruyó en la ley y en la obediencia a Dios. Y como podemos ver, si leemos luego el contexto en nuestras casas, aún después de que Joás fuera nombrado rey, Joiada influía en él de una forma piadosa. Y el rey andaba en los caminos de Dios, mientras que Joiada, su instructor, vivía. Pero a la muerte de Joiada, Joás se apartó de los caminos de Dios. Dice nuestro texto en 2 de Crónicas 24:2, el que les leí: e hizo Joás lo recto ante los ojos del Señor todos los días de Joiada el sacerdote. Uno esperaría que dijera todos los días de su vida. No, todos los días de la vida del otro, de Joiada. ¿Están siguiendo? El rey, antes que muriera Joiada, el sacerdote, había hecho pacto con Dios y había hecho pacto con el pueblo de que serían pueblo de Dios, según nos enseña el segundo libro de las Crónicas, capítulo 23, versículo 16. El rey, bajo cuyo reinado se había incluso destruido el templo de Baal, esto es el rey Joás, y se habían destruido los ídolos. Este mismo rey Joás es el que había mandado reparar el templo de Dios. Pero una vez que murió Joiada, el que lo instruía, se volvió al pecado de los ídolos. Acompáñenme rápidamente a segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, versículo 17, para que veamos cómo ocurrió esto. Aquel rey, como les decía, que hizo pacto con Dios de que sería siervo de Dios. Aquel rey bajo cuyo reinado se destruyó el templo de Baal y las estatuas de Baal. Aquel rey que mandó reparar la casa de Dios. Una vez que murió el sumo sacerdote, se apartó de Dios y se volvió a los ídolos. ¿Y cómo fue esto? Escúchenme, hijos nuestros. Esto ocurrió por la influencia de sus amigotes. ¿Sí? Esto ocurrió por la influencia de sus amigotes. Miren lo que dice el verso 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y todo parece muy bien hasta ahí, pero dice, y el rey los oyó. ¿Y para qué los oyó? ¿Para que le obedecieran? No, dice el verso 18. Y desampararon la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. ¿Se fijan?
Los príncipes que aquí vinieron a ofrecer o manifestar su obediencia al rey eran perversos, que seguramente, así como Joás, obedecían a Joiada mientras Joiada estaba duro y dale con la Biblia sobre ellos. Los príncipes oían a estos ancianos, a su padre, porque en ese sentido, recuerden ustedes, hijos, que cuando la Escritura nos dice honrarás a tu padre y madre, no solo son tus progenitores, sino también aquellos que Dios ha puesto en autoridad, esos son también tus padres. El sumo sacerdote en ese sentido era un padre. Incluso el apóstol Pablo lo expresa en una ocasión cuando habla del sumo sacerdote y alguien le dice: al sumo sacerdote de Dios insultas. Y él dice: no, hermanos, pues no es correcto hablar contra nuestros padres o alguno de nuestros príncipes. Entonces, Joiada era como un padre en ese sentido, no solo para Joás, sino también, al parecer, para los príncipes. Pero estos príncipes se habían quedado acostumbrados al reinado de Atalía, porque una cosa no les dije, que cuando Atalía mató a todos los hermanos de Joás, ella se puso como reina. Y de hecho por eso los mató, para tomar el trono ella, y se puso como reina de Judá. Y estuvo reinando todo el tiempo que Joiada estuvo creciendo, desde que era bebé hasta que tenía la edad de 7 años. Estuvo siendo instruido en el templo. Y luego el sacerdote Joiada llamó a todos los capitanes del ejército. Obviamente debió haber tratado previamente con ellos y haber obrado con sabiduría y astucia, al punto que ellos les confesó a ellos que él tenía bajo su custodia al heredero del rey. Entonces se pusieron de acuerdo y lo nombraron rey. Cuando lo nombran rey, lo ungen ahí en el templo. Después de eso, su abuela Atalía es muerta. Sigue reinando pues Joás bajo la instrucción de su padre espiritual, que le enseña la palabra de Dios, y cuando éste muere, entonces a continuación él se aleja de Dios. Dice el versículo 17 al final: y el rey los oyó. Lo que nos implica que estos llegaron y le dijeron muy probablemente: no, tú no le hagas caso a Joiada, ya, no le hagas caso a ese que te está hable y hable de la palabra de Dios. No te enfadas de estar tanto yendo a la iglesia y que al culto y que al culto. ¿No te gusta más la vida mundana? Hay que volver a antes, como estaban las cosas. Mira, pues, ¿por qué tenemos que servir únicamente a Dios? También podemos servir a otros ídolos. ¿Qué tiene? ¿Y qué dice la Escritura que hizo este hombre? Joás los oyó. Ya había muerto aquel que le había enseñado y que le había instruido, y él entonces se apartó de Dios. El versículo 17 del texto nos deja ver que los principales de las familias de Judá no habían estado muy contentos con la santa influencia de Joiada sobre el rey. Y en cuanto éste murió, fueron enseguida a convencer al rey de que se volviera a la idolatría. Y así, hijos nuestros, ustedes serán convencidos por sus amigos, por sus familiares y por sus amistades, para que se vuelvan
al mundo y al pecado. Y todo el esfuerzo de Joiada por instruir al rey y hacer de él un hombre piadoso se esfumó en una decisión. El rey los oyó. Miren, hijos nuestros, cómo la influencia maligna de las malas compañías y de las malas asociaciones pueden ser la resbaladilla para que ustedes terminen alejados de Dios y sirviendo a los ídolos. Por esa razón sus padres no los dejan juntarse con sus amigotes de la escuela, con sus amigas de la escuela. Por esa razón sus padres no les permiten que ustedes hagan amistad con esos otros niños que son clara y evidentemente malvados. Por esa razón sus padres les cuidan de esa forma, porque mientras ustedes no han alcanzado madurez, ustedes podrán ser influidos de manera negativa y podrán apartarse de Dios por la influencia de un hombre, de una mujer, de una muchacha, de un muchacho, para desobedecer a Dios e irse al mundo. Prestar oído a las opiniones, consejos o solicitudes de los que no temen ni sirven a Dios, por más amistosos que pretendan ser, deben saber que estos son los enviados del enemigo de tu alma para destruir todo lo que tus padres santamente han construido. Y prestar oído a las opiniones y a los consejos, a las solicitudes de los que no temen a Dios, es una resbaladilla hacia el mundo. No debes olvidar que esa influencia mundana es esa resbaladilla que te llevará más allá y te llevará a más y a más pecado, con el fin de que ya no te puedas recuperar. Porque primero te va a decir que hagas algo simple. ¿Qué tiene que hagas esto? No, esto no es malo. No, pues nada más tantito. Nomás fúmale poquito, tómale poquito. Nomás vente, nomás es un ratito. No, no vamos a hacer nada malo. No, no va a pasar nada. Pero al final serás llevado al pecado. Y un pecado nunca viene solo. Siempre trae otro pecado consigo, y otro, y otro, y otro, tan solo con el hecho de que te empujará a que termines mintiéndole a tus padres. Y ese ya será otro de los pecados. Mira cómo el pecado de Joás no terminó allí, sino que aún empeoró cuando los profetas fueron enviados a redarguirle. Miren el versículo 19, están allí hablando de Dios, y les envió profetas para que los volviesen al Señor, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, ¿se fijan? Y puesto en pie, donde estaba más alto que que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado al Señor, Él también os abandonará. Pero miren lo que pasa, verso 21. Pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa del Señor.
Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: el Señor lo vea y lo demande. Hermanos, una historia tan hermosa que habría podido superar incluso a la misma historia del profeta Samuel, pues aquí estamos hablando de un rey, terminó en una de las más inconcebibles traiciones que podemos leer en la Biblia. ¿Se fijan? Cuán honorable habría sido que Joás hubiera andado en los caminos del Señor. Y saber toda la historia de dónde viene, hermanos, habría sido algo maravilloso. Pero miren lo que las influencias de los que le rodean produjeron en él. Al final, oyendo a los que querían servir a los ídolos, él también los sirvió. Y siendo redarguido por el hijo del hombre que lo rescató, de la mujer que le salvó la vida, y que lo instruyó, que lo alimentó, que lo educó y que le enseñó la ley de Dios. Dice el verso: no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías, y mató al hijo de aquel que le dio todo lo que tenía. Es más que claro entonces que Joás nunca creyó en el Señor. Por más instrucción que tuvo de parte del sumo sacerdote, nunca su corazón amó al Señor, ni a sus caminos. Para él tal vez esas cosas que le decía Joiada eran molestas, aburridas obligaciones que tenía que hacer. ¿Están siguiendo? Para él tal vez era algo molesto estar oyendo a Joiada instruirlo. Era molesto tal vez tener que dejar las cosas mundanas para dedicar tiempo a Dios. Tal vez era molesto que le estuvieran levantando para ir a la oración, que le estuvieran diciendo: apresúrate porque ya nos vamos a la iglesia. Al final lo mostró. Y lo trágico es que no estamos hablando de aquellos pobres hijos de supuestos cristianos que nunca recibieron instrucción bíblica formal en sus casas, aquellos por cuyas vidas espirituales sus padres nunca se preocuparon. No estamos hablando de ellos, de aquellos cuyos padres los abandonaron a su suerte, porque creían que solo llevándolos a la iglesia, al culto el domingo era suficiente. No, estamos hablando de un hijo que fue instruido en casa todos los días en la palabra del Señor. Hijos nuestros, ustedes han sido instruidos constantemente en los caminos del Señor. Sus padres han invertido mucho tiempo, han invertido recursos, oraciones y lágrimas para que ustedes aprendan a temer y servir al Señor.
¿Tú cómo estás tomando las cosas de Dios? ¿Como obligaciones aburridas? ¿Tú cómo estás tomando, joven, las cosas del reino de Dios? ¿Acaso solo lo haces por compromiso, como lo hacía Joás? ¿Por costumbre? ¿Te cansan? ¿Te aburren los cultos familiares? Contéstense a ustedes mismos esta pregunta. ¿Les cansan, jóvenes, niños? ¿Les aburren los cultos familiares? ¿Te enfadan y te aburren los cultos de adoración pública? ¿Te tienen que traer casi arrastrando porque no quieres venir a la iglesia? ¿O eres de los que te desconectas cuando el culto empieza y despiertas en tu mente cuando dicen vamos a orar? Porque eso hacen muchos. ¿Están aquí? ¿Sí están aquí o están desconectados y pensando en otro lugar y en otra cosa? Ese es un daño que ustedes hacen a sus propias almas, que cuando llegan, se aburren y se ponen a acordarse de todas las películas que vieron, de las caricaturas y de cuanta cosa, y no están poniendo atención a lo que la Escritura enseña. ¿Cómo estás tomando al Dios de tus padres? ¿Lo estás tomando en serio? ¿Él es tu Dios o solo es el de tus padres? Y aún así miren lo que el apóstol Pablo dice al respecto en Hechos 24:14. Pero esto te confieso, dice el apóstol, que según el camino que ellos llaman herejía, miren cómo dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, teniendo esperanza en Dios. ¿Sí lo leyeron? Vamos a leerlo otra vez porque tienen que estar bien conscientes de eso. Dice el 14, pero esto te confieso, el apóstol Pablo está hablando y diciendo esto, es sincero lo que te voy a decir, que según el camino que ellos llaman herejía, esto es el cristianismo, así sirvo al Dios de mis padres. Miren, hermanos, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué es la ley y los profetas? La Escritura, la Biblia. Teniendo esperanza en Dios. Miren las afirmaciones del apóstol, hijos nuestros. Así sirvo al Dios de mis padres. Creo en todas las cosas que en las Escrituras están escritas. Tengo la expectativa de salvación, de vida eterna de Dios en Cristo. ¿Puedes decir tú lo mismo de tu persona? ¿Has creído a las enseñanzas que tus padres te han dado de la Escritura? ¿Profesas tú la misma fe que tus padres? ¿Profesas tú la misma confianza en las cosas eternas que tus padres?
Los padres van ciertísimamente al gozo eterno de la presencia de Dios, pero tú, ¿a dónde crees que vas? Hijos nuestros, conozcan al Dios de sus padres, conozcan al Dios de sus padres y sírvanle con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque el Señor escudriña los corazones de todos, porque Dios sabe lo que hay en los corazones de ustedes. Dios sabe si ustedes son sinceros o no, y Él entiende todo el intento de los pensamientos del hombre. Si tú le buscares, dice el rey a su hijo, lo hallarás. Pero si tú lo desechas, si tú lo haces a un lado, Él te desechará para siempre. Este es un Dios real, hijos nuestros, al que ustedes deben conocer y servir. Dios conceda que así lo hagan. Oremos, hermanos, al Señor.